En el día de hoy tenemos que hablar del crimen de Sueca, donde el pequeño Alex de unos 13 años fue asesinado de múltiples lesiones por arma blanca, algunas de ellas mortales causadas por la fuerza de una persona adulta según la autopsia. Y es que esta es una de las conclusiones a las cuales llegaron los forenses de la autopsia realizada al cuerpo del menor de Sueca. Así veíamos cómo en los últimos días aparecía una de las noticias más duras de este 2026 y era que un niño de 13 años era terminado en un arrebato de locura de una persona adulta y todas las dudas que componían a la Guardia Civil. El autor confeso pasaría justo este anterior martes a disposición judicial a la espera de esa autopsia determinante para la investigación. Juan Francisco, este es el nombre del autor confeso de la agresión mortal que se encuentra en prisión provisional. Si recuerda todo lo anterior al crimen y lo que hizo después, pero no lo que hizo estando en casa, mostrándose absolutamente bloqueado y llorando en todo momento. El asesino confeso sí que negó ante el juez que el autor del crimen fuera su hijo y que hubiera más personas en la vivienda. Quien sí declaró ante la Guardia Civil fue el hijo de Juan Francisco, que recuerda que estaba jugando con su amigo cuando Alex fue al baño. El joven escuchó los gritos de su amigo y unos fuertes golpes contra el suelo, interpretando así que quizás estaban tratando de matar a un roedor. Cuando fue al baño, vio a su padre golpeando algo contra el suelo, entrando y viendo a su amigo en el suelo con heridas en las manos. Fue entonces cuando el niño se interpuso y pidió que no le hiciera nada. Su padre le dijo que no se preocupase, que no le haría daño, limitándose a responder: al final tu madre lo ha conseguido, súbete al coche que te voy a llevar a casa de tu abuelo. El niño pidió a su padre que no se accidentase y él le dijo que no se preocupase y que iría a la Guardia Civil a entregarse. También es cierto que la Guardia Civil no descarta en estos momentos ninguna hipótesis en torno al crimen de ese menor de 13 años en la localidad de Sueca. Es llamativo porque parece que todo estaba resuelto, el cuerpo del menor presentaba heridas compatibles con las de un arma blanca, además de otros golpes, y en el momento de producirse los hechos la joven víctima había sido hallada en casa de ese amigo, no salió vivo de allí. El padre de ese amigo es quien se autoinculpa. Pese a todo esto, es llamativo porque la Guardia Civil sigue investigando. El hombre ahora detenido en las dependencias de la Guardia Civil en Sueca no había pasado la mañana a disposición judicial. También antes, a primera hora de este domingo, las autoridades habían tomado declaración al hijo del arrestado. Decían que era una declaración totalmente clave. El niño con quien se encontraba la víctima cuando resultó apuñalado, y el objetivo de esta declaración del menor era conocer su relato de lo ocurrido después de que su padre se hubiese entregado. Pero según informan los agentes, el menor reprodujo de forma sustancial la versión de su padre, asegurando que éste irrumpió en la habitación como si estuviese loco y acuchilla a su amigo de manera repentina y sin mediar explicación. El crimen, como se ha dicho, se produjo esa tarde del pasado sábado, cuando la víctima acudía al domicilio de su amigo y, de acuerdo con la investigación, los dos menores se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda cuando el padre de uno de ellos irrumpe en la misma y, por cosas que aún se están investigando, ataca mortalmente a aquel niño con un cuchillo de cocina. Los hechos devolvieron a la localidad la angustia vivida solo 3 años atrás con el denominado caso del parricida de Sueca. Y no encaja esa pieza, ¿no?, en este rompecabezas. Es que una semana antes, en la vista que tuvieron, la madre, la ex del asesino, había renunciado a la custodia de los menores. Por lo tanto, esa batalla judicial, ¿no?, la había ganado él. No tiene explicación esa explosión de ira, porque ahora, eso sí, el relato de él, que había actuado por odio o que había perdido la cabeza, porque es una de las palabras, una de las frases que le dice a la Guardia Civil: se me ha ido la cabeza, y que culpa de todo ese odio a esa relación que tenía con la madre, coincide también con el relato del menor, porque su hijo, cuando lo sorprende a su padre golpeando con un bate de béisbol el suelo y con el cuerpo ensangrentado, y de su amigo que lo había apuñalado, acuchillado, el propio padre le dice: ¿ves lo que ha conseguido tu madre? Quiero decir que hay un relato coherente en esas declaraciones, primero espontáneas, que hace ante la Guardia Civil y luego ante el juez, que coincide también con el relato menor. Y la explicación, pues, aunque no tenía diagnosticado ningún trastorno mental, hay que recordar también que en su declaración ante el juez, él reconoce que tenía una fuerte depresión y que estaba bajo tratamiento psicológico. Javier, a ver si no entiendo. La madre dices que una semana antes había renunciado a la custodia del pequeño, digamos, del amigo de Alex, y entonces la custodia la tenía el padre.
Así es. Había renunciado a la custodia del hijo del asesino y del otro, porque la pareja tienen dos hijos en común. Había renunciado y la custodia la tenía el padre. Por lo tanto, esa batalla judicial había terminado. Ahora bien, él ha explicado también que enfureció porque en esa vista, que insisto, él había ganado la batalla judicial, la madre consigue que valoren un informe de servicios sociales en contra del padre, en el que ellos concluían que era mal padre. Aún así, ese odio estaba ahí, como muestran los terribles hechos que ocurrieron el pasado sábado por la tarde. ¡Qué horror! Y es que muchísimas fuentes y personas que describían a Juanfran, el detenido de 48 años, lo describían como una persona totalmente tranquila, con una paciencia absoluta y que nunca se había mostrado violento en público. De ahí que no se expliquen qué pudo pasarle por la cabeza para acabar con la vida del amigo de su propio hijo, ambos de 13 años. Obviamente va a ser clave el examen de los médicos forenses de la Unidad Psiquiátrica del Instituto de Medicina Legal de Valencia para conocer el estado mental del detenido y si cómo se baraja, y él mismo pretende sostener, sufrió un arrebato por cuestiones que solo él sabe y que no ha querido compartir por el momento. La otra hipótesis que algunas fuentes apuntan y que guardaría relación con la anterior, aunque obviamente no le eximiría de ninguna responsabilidad, es un trasfondo machista. La relación con su exmujer y madre de sus dos hijos de 13 y 17 años era mala e incluso le figuran antecedentes por violencia de género en el año 2022, aunque la custodia de los menores la tenía el propio arrestado después de haber sido absuelto en un juicio, según confirmó la delegada del gobierno. Los padres de la víctima eran amigos de su expareja, pero el hecho de que descargara su violencia contra un niño que nada tenía que ver con su separación carece de sentido, lo que hace dudar a los investigadores. Si bien la fachada de este hombre pacífico que describen los vecinos contrasta mucho con algunas manifestaciones que apuntan que incluso había tratado de condicionar a sus hijos para que denunciaran a su madre por malos tratos, así como el recelo de la propia madre de la víctima a que su hijo fuera a casa de este vecino. Y es que dicen las madres que tienen un sexto sentido para intuir el peligro y proteger a sus hijos. Y en la tarde del sábado, cuando el pequeño Alex de 13 años le dijo a su madre que se marchaba a casa de su amigo a ayudarle con un programa del ordenador, a ella no le gustó mucho la idea y le dijo que no fuera. Según se relata, y algunas fuentes del entorno de la víctima, nunca le había inspirado confianza Juan Francisco, padre del amigo de su hijo y presunto homicida. El mismo hombre que, tan solo una hora después de que Alex saliera de casa, acudía ensangrentado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca y confesaba el crimen del menor, como adelanta los medios de comunicación. Es que el otro día nos preguntábamos si encubrir al hijo, en el caso de que hubiera sido el hijo, era un ejercicio extremo de generosidad del padre, y aquí tenemos el extremo contrario porque el padre ha destruido a su hijo, a su propio hijo, lo ha destruido, ¿no? Porque además se le va a culpar de si no hubiera llevado a mi amigo a casa no hubiera pasado nada, que es un planteamiento muy elemental, muy injusto. Se le va a aplicar, es un asesinato con la atenuante de confesión, no nos olvidemos, y la posible atenuante, Javi, de obcecación o arrebato del Código Penal. Lo que ocurre es que es como la realidad va por un lado y su realidad de la cabeza va por otro. Es decir, esto un médico forense lo tiene complicado de acreditar. Sí, es lo que están barajando ahora, que hubiese sufrido un trastorno mental transitorio. Pero fijaros, el forense, porque cada vez que prestan declaración los reconocen para ver si se encuentran en condiciones, si entienden las preguntas que le van a hacer el fiscal, le va a hacer el juez. Y en ese momento no se ha hecho un análisis profundo. Ahora bien, instituciones penitenciarias y sobre todo el juzgado, que es el que va a coordinar, tiene previsto esos psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Valencia realizarle 2 entrevistas clínicas en diferentes fechas para detectar este posible trastorno que no, insisto, que no estaba diagnosticado. Hay que recordar también que en su familia hay casos de posibles trastornos del espectro autista, entre ellos el propio hijo, que por eso pues bueno, los padres hacían un esfuerzo, ¿no? Porque fueran para ayudar a este niño, al hijo. Pobre niño, pues ya lo que faltaba. Déjame un segundito que de hecho, el asesino ayer declaró ante el juez y ha pasado su primera noche ya en la cárcel de Picassent. Sobre las 5:30 teníamos la frase de "tranquila mamá, que es un buen hombre". Esto lo dijo el menor víctima antes de marcharse sobre ese señor que luego presuntamente terminó con su
su vida. Y una hora después, la calle Trinket Bell de Sueca comenzaba a llenarse de patrullas, de agentes de la Guardia Civil y de la policía local, y se confirmaba una de las tragedias para empezar este año. Acababan de confesar el presunto crimen de este niño en Sueca llamado Ales. Esa misma tarde, después de comer, este chico de 13 años había tenido partido con su equipo de fútbol en Sueca en categoría infantil, y a las 3 comenzaba el encuentro contra el equipo de Simat. Tras 2 partes de 35 minutos y jugar de mediocentro, el adolescente se cambió y se marchó a casa. Antes de irse al domicilio de su amigo, sabemos que habló con su madre en la vivienda donde residía el presunto homicida confeso y sus 2 hijos. Estos 2 amigos de 13 años estaban mirando unas cosas de un programa del ordenador y jugando a la videoconsola, y en aquella casa se encontraba también el padre, quien tras cometer presuntamente el crimen llevó a su hijo a casa de los abuelos. A unos 5 minutos andando lo dejó allí y acudió a entregarse al cuartel de la Guardia Civil. La declaración del menor, que obviamente estaba en presencia de su madre como tutora legal, también se presentaba clave en la investigación. Una posibilidad que se manejaba es que el detenido estuviese intentando encubrir a su propio hijo, supuestamente, u a otro familiar. Y si bien al tratarse de un niño de 13 años, este era inimputable y no tendría ningún sentido que se autoinculpara en un crimen del cual su vástago no iba a tener ninguna responsabilidad penal, salvo protegerlo de posibles represalias. También había otra posibilidad, que algún testigo ha introducido, y es el hermano del detenido, que también frecuentaba la vivienda y al que vieron ese día por allí. Y respecto a los padres de Alex, la víctima, todos coinciden en señalar que son muy buenas personas. La pareja tenía otro hijo de 11 años. Decían, no se merecen esto, perder a un hijo y de esta forma no hay derecho. Es muy fuerte, no pensábamos que había sido él. Y es que agentes de criminalística prosiguieron con la inspección ocular en la vivienda de la mañana del domingo hasta las 2:30 de la tarde, y un día antes, la misma tarde del crimen, ya había intervenido un cuchillo y un bate de béisbol, las presuntas armas homicidas. También se tomaron muestras biológicas de los restos de sangre hallados en la vivienda, así como de las prendas de ropa del detenido, que acudió al cuartel totalmente ensangrentado. He acabado con el amigo de mi hijo de 13 años. Esto confesaba el señor Juanfran cuando a las 6:30 se presentaba voluntariamente en las dependencias de la Guardia Civil de Sueca y pedía a los agentes que estaban en la puerta que lo detuviesen. Así, la plaza número 4 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca se hizo cargo del caso por el crimen del menor, y asimismo en torno a las 10:30 la comisión judicial procedía al levantamiento del cuerpo con lesiones por arma blanca, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le hizo la autopsia. Según distintas fuentes, dicen que la autopsia confirmaría que un adulto terminó con el menor de Sueca de múltiples cuchilladas. Obviamente lo clave aquí es que decían que había sido un adulto, según la autopsia. Esto quitaría de toda responsabilidad, como decimos, si estuviesen encubriendo, ¿no?, al otro menor de 13 años que era el amigo de este niño y fuese un crimen infantil como algunas personas pretendían ver. La autopsia confirmaba que el menor fue acuchillado de forma reiterada por su agresor, lesiones que se concentraban en la parte frontal del tórax y algunas de ellas eran mortales de necesidad. El niño también tenía algunos cortes en las manos. Esto sabemos que indicaría que trató de defenderse, aunque dada la diferencia de físico y el ataque sorpresivo presuntamente del padre de su amigo mientras ambos menores estaban jugando a la videoconsola, se prueba alevosía y por lo tanto el delito de crimen. Y respecto al uso de un bate de béisbol, que también fue intervenido en este inmueble de la calle Trinket Bell por los agentes de criminalística, por ahora se descarta que fuese utilizado para golpear al menor, ya que su cuerpo no presentaba golpes sino múltiples cuchilladas. Y la Guardia Civil sabemos que tomó esa declaración a varios testigos, entre ellos los padres del menor asesinado y la expareja del detenido y madre de sus 2 hijos. Todo esto para tratar de esclarecer qué pudo llevar a Juanfran, supuestamente al que sus vecinos describen como un hombre tranquilo, con una paciencia total, a coger ese cuchillo de cocina y asestarle ese número de lesiones al amigo de su hijo, de solo 13 años. Por ahora no trasciende el contenido de sus declaraciones. Las fuentes consultadas por los medios de comunicación indican que a la madre de Alex no le gustaba que fuera al domicilio del padre de su amigo y que la misma tarde, antes de marcharse, le trató de quitar la idea, y esa fue realmente la última conversación con su hijo. Después de regresar de jugar ese partido de fútbol con su equipo, el Promesas de Sueca, le dijo que iba a ayudarle con ese programa de ordenador
a su amigo, pero la declaración del hijo del detenido que presenció el crimen, supuestamente, también confirma que su padre atacó a su amigo después de perder totalmente el raciocinio por causas que solo la mente del asesino conoce. Lo que sí confirman los testimonios recabados por los investigadores sería el carácter presuntamente machista y manipulador del presunto asesino. Ella es tía de Alex. Hemos estado hablando con ella y nos explicaba cómo, bueno, pues la tarde del sábado, ¿no? Alex fue a jugar con este compañero de clase. Alex era un niño muy responsable, dice su tía. Y bueno, pues a media tarde, cuando los padres ya vieron que Alex no volvía a casa, fueron directamente a buscarlo. Ellos sabían que él estaba jugando en casa de este amigo. Al llegar a la casa, Nerea, ¿qué tal? ¿Qué se encuentran? ¿Qué se encuentra la familia? Mi primo y su mujer, cuando llegan allí, se ven una pancarta blanca lleno de guardias civiles, de policías, y se va un guardia civil cara a mi primo porque mi primo quería pasar, y le dijeron, porque mi primo le dijo, no me digas que es mi hijo, no me digas que es mi hijo, se volvió loco, y el guardia civil le dijo, ¿quién es tu hijo? ¿Cómo se llama? Y le dijo, Alex Ortells. Y le dijo, pues sí, es tu hijo y está muerto. Bueno, una realidad durísima. Me decías que ellos eran compañeros de clase. Bueno, es habitual ir a jugar a casa de compañeros. Lo que no es habitual es que una tarde de videojuegos pueda acabar de una manera tan drástica, ¿no? Tan dramática, tan trágica. No es habitual, no llegas a pensar cómo te vas a casa de un compañero de clase y te quitan la vida. ¿Cómo piensas eso? ¿Cómo piensas eso? Es que no... Iñaki, Cris, Nerea, os escucha si le queréis. Hola Nerea, muy buenas tardes. Hola Nerea. Hola. Lo primero de todo, mandar un beso enorme a toda la familia porque ya imaginamos que tenéis que estar absolutamente destrozados y desde luego con el deseo de que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido. A mí la pregunta casi que me surge, Nerea, es pues por la familia, por este hombre que se ha autoinculpado como presunto asesino de tu sobrino y por el chaval que jugaba con él. ¿Vosotros los conocéis? Quiero decir, ¿cómo era el chaval? ¿Cómo era su amigo? ¿Cómo no sé, qué relación tenían? Es que la relación de mi familia con la familia de este chiquillo es que no había relación. Ellos eran solo compañeros de clase y ya está. Pero una relación más allá no había. Eran compañeros de clase y ya está, sin ningún problema. Nerea, tengo entendido que en algún momento la madre de Alex, pues igual no le hizo mucha gracia que Alex se acercara a jugar a la PlayStation a casa de su amigo y que el propio Alex dijo, pues no te preocupes, mamá, que Juanfran pues es un señor que no hay ningún problema y es un señor que se porta bien. No sé si ese extremo lo puedes confirmar. Si llegó... Eso es totalmente mentira. Mentira. Mi sobrino nunca le dijo a su madre que este es un buen hombre. Es más, al principio se negaron de dejarlo allí en casa de este chiquillo porque este chiquillo se pasó toda esa semana, de lunes a sábado, diciéndole a mi sobrino que fuera a su casa supuestamente a arreglarle un programa para poder jugar. Y se pasó toda la semana insistiéndole en que fuera. Hasta que mi primo y su mujer, pues el sábado en la tarde, cuando vinieron aquí a Sueca, porque estaban en un partido de fútbol allí en Cullera, cuando volvieron lo dejaron en casa de este chiquillo. De tanto insistirle, pues al final le dijeron, pues te dejamos un rato. Pero, Nerea, ¿eran muy amigos Alex y... Era para arreglarle. Sí, ¿eran muy amigos Alex y el hijo de Juanfran? Eran compañeros de clase y ya está. Alguna vez salían con otros chiquillos por la calle... Y es que no, eran compañeros de clase y ya está. Una relación tan fuerte de amistad, ¿no? Nerea, ¿cómo está la madre de Alex? ¿Cómo está? ¿Cómo está digiriendo esto que ha pasado? No están, directamente no están. Mi primo y su mujer no están destrozados. Están destrozados. ¿Cómo era Alex, Nerea? Alex era un niño muy obediente, muy buen estudiante. Ahora estaba dedicándose al fútbol, aquí en Sueca, en Cullera.
Todos lo querían muchísimo, muchísimo. Sabemos Y que hoy ayer en la plaza precisamente... de aquí del ayuntamiento se llenó de gente, de mucha gente. Mi sobrino era muy buen chiquillo, era un trocito de pan y no se merecía esto, no se lo merecía. Nerea, nos mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia desde aquí. Y ojalá se sepa la verdad y... Muchas gracias. Un abrazo. Que podáis llevarlo como buenamente... Gracias. Gracias. Un beso, Nerea. Aún así hay muchísimas dudas y la gente está comentando acerca de este caso en los primeros instantes. Por ejemplo, una persona decía que tenía una hipótesis, decía que el niño había acudido al baño supuestamente y este hombre lo sigue y luego pues quiso hacer alguna cosa. Y es que según hemos podido ver en muchos medios de comunicación, incluso aquí en YouTube, por ejemplo la abogada Begoña Gerpe colocaba un vídeo o parte de un extracto de un directo diciendo lo de Sueca no se lo cree nadie, en donde la mayoría de personas lo que comentaban era la teoría de que supuestamente el padre estaba encubriendo al hijo, que en una especie de pelea o de riña de manera entre estos chicos de 13 años por haber ganado uno de ellos y otro perdido en uno de los juegos a los que estaban jugando en el ordenador, pues supuestamente ahí se produce una pelea entre los dos que termina con la vida de uno de ellos, ¿no? En este caso sería Alex. Y luego el padre pues lo que hace es confesar y encubrir a su propio hijo. Así, bueno, vimos a muchísimas personas comentando todo esto en algunas de las declaraciones y asimismo es muy extraño, básicamente porque estos vecinos dijeron que no había tanta relación. Lo extraño de todo esto es que los agentes del grupo de homicidios encargados del caso, que trataban de esclarecer el móvil de los hechos, porque es un caso extraño de primeras, decían que ya habían descartado lo que muchísima gente estaba comentando, de que el padre trataba de encubrir a su hijo y conforme se había circulado desde ese municipio de Sueca incluso, y las indagaciones se centraban en una posible enemistad del autor confeso del crimen con la madre de Alex. En todo caso, la Guardia Civil investigaba también si el hijo del detenido hubiera tenido algún tipo de antecedente de episodios violentos o agresivos en el colegio. Por el momento no se sabe. Sabemos que el hombre estaba separado, tenía la custodia de sus dos hijos y la madre de la víctima era amiga de su exmujer, según se informó, y el mismo día de los hechos trasciende, de acuerdo con lo publicado, que la madre de Alex no estaba conforme con que su hijo fuese a esa casa, ¿no? Horas después, cuando los padres del menor fueron a recogerlo, se encontraron con ese dispositivo de la Guardia Civil y una terrible noticia al preguntar por su hijo. Alex está muerto. Pasadas las 6:30 del sábado, un hombre de 48 años, Juan Fran, se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca y confiesa un crimen. Un asesinato en su propia casa a Alex, un niño de 13 años, amigo de su hijo, que había ido a jugar a videojuegos con él. Este crimen ha consternado a la localidad valenciana, que tiene casi 30.000 habitantes. Como ciudadano del pueblo, pues es una noticia que nos ha caído pues como un jarro de agua fría, o sea, no lo creemos todavía, no. Y luego en la parte de conocerlo, pues jugaba en la escuela de fútbol donde juega mi hijo de hecho lo conocía, claro, y es un dolor y una pena que se comparte, o sea, se corre el dolor. Un pueblo que está sumido completamente en el luto desde hace casi una semana y que todavía se encuentra perplejo ante el crimen que se ha cometido en esta localidad. Desde ese momento, su alcalde, Julián Sáez, ha estado acompañando a las familias. Bueno, ayer por la tarde saltó la noticia, ¿no? Por desgracia, de lo que había pasado, y desde entonces, pues Sueca está consternada, está conmocionada. No encontramos las palabras para explicar qué es lo que ha pasado. No hay derecho, ¿no?, de que un niño de 13 años se vaya como se ha ido, con toda una vida por delante. Y nosotros como ayuntamiento pues estamos junto a las familias, venimos de visitar el domicilio de los padres. Es un drama, es muy fuerte, muy duro.
y hemos puesto todos nuestros recursos municipales al servicio de las familias. Nuestro equipo de servicios sociales, de psicólogos, nuestro gabinete psicopedagógico municipal, nuestro grupo Arco de la Policía Local. ¿Cuáles son las claves de este caso y por qué Juanfran decidió acabar con la vida del pequeño Alex? De momento, la hipótesis que podría estar encubriendo al menor parece que ha sido desechada, que no es la preferida o la principal por la policía. Vamos a ahondar en este caso con Alberto Caparrós, delegado de Valencia del Debate. Hola, ¿qué tal, Iranzu? ¿Cómo estás? Alberto Caparrós y Jaume Lita, ambos periodistas de este periódico en Valencia, están siguiendo sobre el terreno todas las novedades de este triste caso desde la propia localidad, desde Sueca. De momento el juez ha decretado el ingreso en prisión de Juanfran y ahora lo que hay es una causa abierta por un delito contra un menor de edad. ¿Por qué la policía ha descartado que pudiese estar encubriendo a su hijo Alberto? Sí, bueno, a ver, inicialmente, oficialmente, todas las líneas de investigación en un caso como este, que es especialmente complejo, siguen abiertas. Es cierto que inicialmente, pues bueno, los agentes de la Guardia Civil, del grupo de homicidios encargados del caso, dudaron de la versión inicial del padre, porque sobre todo no encontraban un posible móvil. Pero, a ver, las primeras evidencias científicas del resultado de la autopsia determinan que el pequeño Alex, que así se llamaba la víctima mortal, murió después de ser acuchillado al menos en media docena de ocasiones en el tórax. Tienen una violencia tal que no parece que haya podido ser cometido por otro niño de 13 años. En todo esto apuntaría a que la versión del padre sí que fuera cierta. ¿Cómo se producen los hechos? En casa de Juanfran, el pequeño Alex acude a esa casa. Allí ha quedado con un amigo de él del colegio, que también tiene 13 años, van juntos a clase. Los profesores con los que ha podido hablar el debate del entorno de los niños sostienen pues, que son dos niños estupendos, que jamás habían sido problemáticos. Acuden a jugar juntos a la videoconsola y, de acuerdo con el relato de los hechos que traslada los investigadores de la Guardia Civil, en un momento determinado, en el cuarto de baño de esa casa se produce el apuñalamiento y de hecho pues se encuentran el cadáver del pequeño Alex tendido en un charco de sangre boca arriba en el cuarto de baño de la vivienda de Juanfran y de su hijo. Posteriormente Juanfran, como te comentaba antes, acude a entregarse a la Guardia Civil. Con anterioridad lleva al pequeño a casa de sus abuelos. Juanfran ahora mismo está en prisión. Sí. El juez que estaba de guardia en el momento de los hechos, de la misma localidad de Sueca, pues bueno, a tenor de la declaración y de las pruebas aportadas por la Guardia Civil, ha decretado su ingreso en prisión provisional, sin fianza, y bueno, a la espera de que vayan evolucionando las investigaciones. Como te comentaba, Iranzu, el análisis provisional de la autopsia apunta a que el crimen tuvo que ser cometido por una persona adulta, no parece que fuera cometido por una persona menor de edad. En todo caso, los investigadores han tratado de indagar si el niño, el hijo de Juanfran, había tenido algún comportamiento conflictivo en el nivel escolar y demás, por tratar de insistir en esa línea de investigación. Pero, y luego fundamentalmente también faltan por saberse las pruebas en materia de huellas y demás, que ahí ya pueden determinar si realmente quien empuñó el arma homicida fue el padre, como todo apunta que fue. ¿Qué motivos tenía? A ver, el posible móvil que están intentando de esclarecer los investigadores de la Guardia Civil pasaría por una especie de venganza. A ver, el caso de Juanfran es un hombre de 48 años, está divorciado, tiene dos hijos de 13 y 7 años que están, de los cuales él tiene la custodia,
Y entonces una de las líneas de investigación pasaría porque Juanfran atribuiría a Alex, al niño, a la víctima del suceso, atribuiría que en alguna ocasión le hubiera podido comentar a su madre, que a su vez es amiga de la exmujer de Juanfran, pues algunos comportamientos de él en forma de castigos o riñas a su hijo que pudieran de alguna forma condicionarle en el proceso de la custodia de sus hijos. Es decir, esa es la línea, ese es el móvil que está intentando tirar del hilo la Guardia Civil para esclarecer, teniendo en cuenta que él en ningún momento, ni en su declaración judicial ni en la declaración ante los agentes, explica cuál ha sido la motivación del crimen, simplemente él lo atribuye a un ataque de locura. Alberto, a partir de aquí, ¿cuáles son los próximos pasos a nivel de la justicia a dar? Bueno, vamos a ver, la ley establece unos plazos máximos para lo que es la prisión provisional. En teoría, la causa, como informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, está abierta por un presunto delito de asesinato cometido contra menor de edad. Lógicamente, la Guardia Civil va a continuar con las pesquisas, va a continuar con los interrogatorios, con el entorno familiar, van a seguir las pruebas periciales y, te insisto, Iranzu, con el tema del arma homicida, que es fundamental por todo el tema de las huellas y demás. Y entonces, a partir de ahí, todo se basará en la acumulación de pruebas que sustenten la causa por asesinato abierta y, por lo tanto, la prisión provisional a la espera de un hipotético juicio, que es lo que suele suceder en estos casos. Hay una situación de la que se ha comentado cuando se hablaba de la posibilidad de que Juanfran tratara de estar encubriendo a su propio hijo, es que los propios agentes de la Guardia Civil le trasladaron a Juanfran desde el primer momento que su hijo, al tener 13 años, resultaría inimputable a efectos penales. Es decir, que no se podrían tomar medidas judiciales penales como un internamiento y demás por el hecho de tener 13 años. La ley establece que es a partir de 14 años cuando una persona puede tener unas consecuencias penales de sus hechos. Pese a ello, él, en todas sus declaraciones, ha insistido en la autoría del crimen, en confesar que fue él el que mató al pequeño Alex, y en ningún momento ha explicado los motivos. Ha dicho que fue un ataque de locura, y luego en la declaración que prestó el hijo de Juanfran ante los guardias civiles en presencia de su madre, también el pequeño ratificó que había sido el padre el que había acabado con la vida de Alex. No sé si habéis tenido acceso a los familiares y en ese caso, bueno, ¿qué sabéis? No, a ver, básicamente lo que ha venido a explicar la familia del pequeño Alex fue un poco el momento en el cual pues acudieron a la casa de Juanfran a recoger a su hijo y se encontraron allí de bruces con el dispositivo de la Guardia Civil y se les comunicó allí mismo que su hijo había muerto. La situación de consternación, como te podrás imaginar, es total y absoluta. Sueca es una localidad relativamente pequeña, en el pueblo pues todo el mundo se conoce, el pequeño Alex era jugador de la escuela de fútbol del pueblo, la consternación es total y absoluta, entre los profesores de los niños también. La Consejería de Educación ha activado protocolos especiales que se suelen poner en marcha en este tipo de casos para atender a los alumnos de un centro escolar donde se produce una tragedia de estas características, y de momento pues bueno, el pueblo vive sumido en el luto a la espera de que avancen las pesquisas y se pueda esclarecer científicamente, más allá del resultado preliminar de la autopsia, que, como te decía antes Iranzu, ya apunta a que el crimen tuvo que haber sido cometido por una persona mayor de edad, y que se esclarezca definitivamente el caso.